El día martes 2 de julio tuvimos un desayuno de trabajo con algunos representantes de la comunidad internacional y de organismos internacionales, para luego pasar a las 9:30 de la mañana al gabinete virtual que convocó el señor presidente de la República y que se efectuó en la sala de sesiones de la vicepresidencia de la República. El compañero Lenín Moreno hizo una sala muy funcional para poder realizar reuniones de trabajo, y ahí hicimos el gabinete virtual liderado, presidido por el presidente de la República y con los ministros coordinadores. Dentro de esta presentación, dentro del reporte de las actividades y los temas que se trataron en este gabinete virtual, que se hace a través de videoconferencia para optimizar el tiempo de los ministros, ya todos los ministros que a veces no están inclusive en la misma ciudad, no tienen que ir al Palacio Presidencial y en este caso a la Vicepresidencia de la República. Tenemos un equipo de videoconferencia en donde solamente los ministros coordinadores, secretario de la Administración Pública, secretario de Comunicación y otros funcionarios, secretario jurídico de la Presidencia, etcétera, están en el Palacio y el resto están en sus oficinas por videoconferencia, y eso permite, por supuesto, que sigan realizando otras actividades mientras se desarrolla el gabinete. Tratamos temas de seguimiento de compromisos establecidos por los ministerios, temas de seguridad en embarcaciones pesqueras. El presidente dispuso que se estructure un modelo de rastreo a través de GPS usando tecnología para proteger a nuestros compañeros pescadores, sobre todo a los pescadores artesanales que sufren ataques de la delincuencia en alta mar. Evaluamos la difícil situación, lo veremos más adelante, que representan esos tratados bilaterales de protección de inversiones, sobre todo los que tenemos, que nos llevan a ese centro de arbitraje del CIADI, del Banco Mundial, y en donde empresas transnacionales que operaron aquí en el Ecuador, que nos dejaron contaminación, atacan a nuestro país, atacan nuestra democracia, atacan al bienestar de nuestro pueblo, y tenemos que tomar medidas respecto a eso. Y dentro de esas presentaciones, nuestro ministro coordinador de la producción, Richard Espinosa, hizo un diagnóstico general sobre la carga impositiva o la carga tributaria, qué tantos impuestos y qué tanto afecta o representa eso para las operaciones comerciales, productivas y los emprendimientos. Y creo que hay unos datos importantes que deberíamos compartirlos con todos ustedes, que por supuesto van a merecer más análisis en otras áreas, pero que yo invito también a nuestro ministro Richard Espinosa que nos haga una pequeña referencia a este importante punto que se trató en el gabinete virtual. Richard. Gracias, vicepresidente. Ciudadanas, ciudadanos que nos escuchan de nuestra patria. Efectivamente, hicimos en el gabinete con el señor presidente, el señor vicepresidente de la República, un breve análisis de la carga tributaria y las ventajas industriales que el Ecuador tiene con relación a toda la región. Me voy a permitir dar un breve informe sobre lo que vimos en gabinete. Ahí tenemos un gráfico para todos aquellos que nos pueden ver, y para los que no voy a tratar de ser lo más ilustrativo posible. Aquí vamos a poder evidenciar que la carga tributaria directa de las empresas se ha mantenido constante desde el año 2010, incluso si consideran los incrementos en el impuesto de salida de divisas, el ISD, aplicados justamente desde el año 2010. Como podemos ver en la curva roja primero, en el año 2007 la carga tributaria sobre ingresos equivalía al 1.70%. Posteriormente se crea el ISD en el año 2008, lo que hace que esta carga tributaria se ubique en el 1.84%. Y de ahí, bueno, el año 2009, ustedes recordarán, fue un año atípico en donde fue la crisis económica y financiera mundial. Evidentemente para esto no lo tomamos en consideración, aunque sí debemos mencionar que el Ecuador en ese año, a diferencia de que casi todos los países del mundo decrecieron en sus economías, el Ecuador efectivamente creció poco, pero creció. En el año ya 2010, ahí podemos evidenciar cómo la carga tributaria sobre ingresos se ubica en el 2.03%,
debido al incremento progresivo del ISD, pero recordemos que en este año se aprueba ya el nuevo Código de la Producción, lo que nos permite que para el año 2011, si bien es cierto, hay un crecimiento progresivo, como les mencionaba, del ISD, y además se empieza a cobrar también ya el impuesto mínimo, el impuesto a la renta baja del 25% al 24%. Ya para el año 2012, ahí vemos cómo disminuye en la línea azul de un 2.06% a un 2.05% la carga tributaria sobre ingresos, esto debido a que ya se comienza a hacer la devolución del ISD, especialmente por concepto de materias primas y ciertos bienes de capital. Ahora, esto es importante mencionar, si pasa a la siguiente página, por favor. Richard, espérate un ratito, regresemos al cuadro anterior, por favor. ¿Por qué presentamos esto? El presidente pidió una evaluación tratando de medir el impacto, por ejemplo, del aumento del impuesto de la salida de divisas, que como ustedes saben es un impuesto necesario para proteger la dolarización y que ha venido variando en los últimos años. Pero por otro lado, recuerden ustedes que gracias al Código de la Producción, en el año 2010 nos comprometimos, la ley ordena y dispone, y fue un compromiso de la Revolución Ciudadana, ir reduciendo el impuesto a la renta. De hecho, en este año ya se sitúa en el 22%. El presidente pidió evaluar y medir la carga tributaria o la presión tributaria analizada respecto a las ventas totales, para no ser muy técnico en el tema. Vemos que la línea azul, esta que es la más importante o la que pretende medir cuál ha sido la presión o la carga tributaria directa de las empresas relacionado con sus ventas, porque algunos políticos de la oposición dicen que hemos subido los impuestos, todo lo contrario, en realidad hemos disminuido impuestos. El impuesto de la salida de divisas es un impuesto necesario y recuerden que también tiene devoluciones en determinadas condiciones, cuando no es especulativo tiene devoluciones, pero vemos que inclusive que entre el 2011 y el 2012 se sitúa la carga tributaria en el 2.05% sobre las ventas. Es decir, no es cierto que hemos subido los impuestos. Y además, como Richard va a explicar, entiendo, a continuación, hay otras ventajas competitivas que tiene nuestro país respecto a otros países de la región. Por favor, continúa, Richard. Gracias, vicepresidente. Y efectivamente, ya para este año 2013 ha disminuido un punto más el impuesto a la renta, ubicándose en el 22%, lo que va a hacer que incida directamente de manera positiva a favor de las industrias de nuestro país esa disminución. También debemos mencionar que ya para este año, para el año 2012, el Ecuador se posicionó como el segundo país de la región, por debajo de Chile, con menor pago de tributos sobre las utilidades para una empresa promedio. O sea, recalco, el menor pago de tributos sobre las utilidades para una empresa promedio. Ahí podemos ver el gráfico que nos ubicamos en el 34.6% con respecto a los tributos sobre utilidades, ya en este caso, por empresa promedio en el año 2012. Estamos muy por debajo de países como Argentina, Bolivia, Colombia, que se encuentra en el 74.4%, por debajo de Brasil, Venezuela, México, Uruguay, Perú, que se encuentra en el 40.5%, por debajo de Paraguay. El promedio regional es de 57.3% y el del Ecuador, insisto, es del 34.6%. Casi estamos entre los países, estamos, como mencionaba, como el segundo país en que menos carga tributaria en relación a las utilidades en este caso tenemos. Richard, ¿esto incluye tasas municipales? Esto incluye efectivamente todos los impuestos que tienen que ver con ISD, impuesto mínimo a la renta y toda la carga total que tienen en cada uno de los países. Y así nosotros nos ubicamos en el segundo lugar. De ahí, en esta última lámina, podemos ver cómo la carga tributaria se ve compensada con los beneficios. Esto es importantísimo recalcar. Si bien es cierto, estamos, como lo dijimos antes, con un 2.05 de carga tributaria,
debemos también contemplar el ahorro que se genera para la industria, para las empresas, en los subsidios que se tienen a través de la energía eléctrica, del agua, del combustible. Todos estos sumados juntos nos dan el 0.68% en relación a la carga tributaria. Es decir, nos ubicaríamos con el 1.37 sobre las ventas totales de la sociedad, lo que hace que nos sigamos manteniendo mayormente aún entre los países más competitivos de América Latina, dado que nuestra carga tributaria es bastante baja. Esto, señor vicepresidente, ciudadanos... ¿Por qué presentamos esto? Muchas gracias, Richard. ¿Por qué presentamos esto? Es muy importante. Siempre hacemos referencia a la carga tributaria, a la presión tributaria, a los impuestos, y está bien. Como gobierno estamos muy preocupados en mantener competitividad y productividad en el Ecuador. Hay que generar un entorno de condiciones que generen competitividad, con el gran desafío de que en el Ecuador no tenemos moneda propia, estamos dolarizados. Y siempre hacemos referencia a los impuestos, pero hay que transparentar el debate y siempre estamos abiertos. De hecho, he conversado con algunos empresarios y me dicen hay cosas que no están midiendo. Hay cosas que el costo de los trámites, el impacto en la tramitología que representa eso para el sector productivo. Siempre estamos abiertos y de hecho el cambio de la matriz productiva lo vamos a hacer con políticas públicas, pero fundamentalmente el sector privado. Son los empresarios nacionales, extranjeros, los que tienen que propiciar este cambio de la matriz productiva. Vamos a hacer nuestra parte y hemos generado las condiciones. Parte de esas condiciones es que tenemos subsidios en electricidad, en agua, en combustible, que no solo que no hemos subido los costos de los combustibles, los hemos mantenido, pero hemos mejorado la calidad del combustible. Hemos mejorado la calidad del servicio eléctrico y para el sector empresarial hemos reducido el costo, hemos reducido el valor. Recuerden ustedes que las empresas pagaban el 10% del impuesto, una especie de tasa, al Fondo de Electrificación Rural Urbano Marginal, conocido como FERUM. Nosotros eliminamos ese fondo, porque eso no tienen que pagarlo las empresas, eso es responsabilidad del Estado, y no con un fondito ahí de creo que eran 40 millones al año que se recaudaban por eso, pero que encarecía notablemente el costo de la energía eléctrica para todos los medidores comerciales e industriales, porque pagaban el 10% del aporte al FERUM. Nosotros ahora invertimos mucho más de 40 millones de dólares en electrificación rural y urbano marginal para llevar servicio a todas las comunidades, a todas las nacionalidades, a todo nuestro pueblo, y reducimos ese costo a los empresarios. Recuerden también que antes se pagaba el 15% del impuesto a las telecomunicaciones. Ustedes se acuerdan que por alguna razón extraña se pagaba el 5% del impuesto al deporte. ¿Qué tiene que ver el deporte con las tarifas telefónicas? Pero bueno, eliminamos también eso con un sacrificio fiscal que me parece que supera los 300 millones de dólares, que también repercutía en la competitividad país y en la competitividad del aparato productivo, del sector empresarial. Así que no solamente que no hemos subido las tarifas eléctricas, las hemos bajado. No solo que no hemos subido las tarifas telefónicas, las hemos disminuido y hemos mejorado radicalmente la calidad del servicio. No hemos subido los combustibles y tenemos mejor gasolina, mejor diésel, y ustedes son testigos de ello y no hemos variado el precio. Súmele a eso la infraestructura, carreteras, vialidad, que genera también ahorro de costos porque el mantenimiento de los vehículos disminuye. Muchas gracias, Richard. Creo que era importante presentar esta cifra y por supuesto, seguramente habrá muchos más criterios y siempre estamos abiertos a revisarlos. Dentro de este gabinete virtual también comenzamos a delinear algunas medidas de reacción en contra de esos arbitrajes miserables que pretenden atentar contra nuestra economía, contra nuestra soberanía. Hay estos tribunales como el famoso CIADI, a donde la Chevron, entiéndase Texaco, ustedes se acuerdan de la Texaco, ¿no, verdad? Es como hablar de Pacifictel más o menos, ¿no? Recuerden cómo era antes la patria, antes de la Revolución Ciudadana. Empresas como esta que se han dedicado a desprestigiar a toda una nación, a todo un país,
por el legítimo derecho de las comunidades de reclamar justicia por la contaminación que dejaron. Miren que eso es un juicio que no participa el gobierno. Es un juicio que tiene, creo, casi 20 años, 18 años, que iniciaron las comunidades de un reclamo a la compañía Texaco, hoy Chevron, y que fue un juicio puesto en Nueva York, que la Chevron peleó años y años para traerlo acá al Ecuador, a la Amazonía. Tuvieron una sentencia que no les favoreció y ahora por eso quieren atacar no solamente a los amazónicos, sino a todo el país, pretendiendo cobrar o hacernos pagar millonarias indemnizaciones que pueden poner en riesgo seriamente nuestra economía. Y resulta que con la asesoría de abogados internacionales, porque aquí hay claras ilegalidades, se declaran competentes en algunos arbitrajes para conocer los árbitros. Un tribunal está formado por 3 árbitros y se declaran competentes para conocer casos que no tienen competencia, aduciendo un tratado de inversiones que ni siquiera estaba vigente cuando Texaco estaba en el Ecuador. Un claro abuso de estos tribunales arbitrales. Y un abogado internacional nos hacía entender que el sistema en sí mismo es un sistema corrompido. ¿Por qué se declaran competentes los árbitros? Porque así pueden cobrar sus honorarios, así pueden cobrar sus servicios profesionales, entre comillas, y el mejor negocio para ellos probablemente sea ser serviles con estas compañías transnacionales que los seguirán buscando para que sigan siendo árbitros y sigan perjudicando a nuestros países, a nuestros pueblos, porque no solamente es un caso de Ecuador, igual sufre Argentina, Venezuela y otros países en África, que son víctimas de estos tribunales de arbitraje que están auspiciados en algunos tratados de protección de inversiones. Resulta que hemos tomado la decisión de contactarnos con países amigos para publicar en una lista todos estos árbitros internacionales que se han dedicado a tratar de destruir a nuestros países y hacer una suerte de lista negra de estos árbitros para que Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Nicaragua, denunciemos este sistema corrompido de arbitrajes. No vamos a permitir que estos tribunales de arbitraje traten de destruir la economía de nuestros países. Y todos juntos nos opondremos a cualquier participación de este tipo de árbitros que están dedicados a destruir la economía de nuestras naciones y de ser serviles o complacientes con estas compañías transnacionales que en el caso de Chevron se ha dedicado a desprestigiar a 14.4 millones de ecuatorianos. No van a poder con nosotros. La dignidad de nuestro pueblo puede más que el bolsillo gigante que tengan esas compañías transnacionales. Y sus acólitos también, algunos congresistas norteamericanos que se dedican a atacar el Ecuador por esto.